Sí. Me pregunto si Nemo ya estará viéndolo estos ¿Ah? locos que dijo que iba a reaccionar a estas cosas hoy día. A los del ay, ¿cómo se llama esto? A los del hashtag. Ni Kinja. Ujú. Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya volvimos. Ahí estamos. Épico. Volvimos, gente. Se les murió la presa un rato. Sí, literalmente quiso morirse. Ya bueno, mira el último enlace que te envié. Mm. Dame un segundito, quiero ver algo primero que esté funcionando bien, si no, muy XD va a ser la cosa. Ahorita mismo estoy ya Destiny y sí, está funcionando bien. Ok. Dame un segundito. Sí, ahí se ve el chat, se ve todo. Ok, sigamos. Ya. Sigamos, esto fue un inconveniente raro. Sí, pinche inconveniente. Mierda. Ya, pero así son mis destinos siempre, así que me sorprende yo. Ay. Ahí estamos. A ver. ¿Qué fue el último que mandaste? Ahí está. Ya lo vi. Ya. Déjame compartirte. Ujú. Tasha. Ahí está. Ya. To come for the future of Calamity. No, this isn't an exact list of everything, but gives us a good idea on what types of updates are coming to Calamity. This video took a really long time to research. Most sources are taken from the official Calamity Discord server and will be linked in the description. And if you love keeping up with Calamity content, make sure to subscribe. This is the next update that's going to be released for Calamity, version 2.0.1. First off is the Wolfram update. It reworks the Wolfram armor set to be summoner exclusive, with the unique set bonus of turning you into a mech, along with some other features such as the Wolfram screwdriver, the Wolfram digging turtles, the Wolfram scaffolding kit, and so Herramientas much de more. Wolfram no son You nada can más. watch the full Wolfram teasers video here on my channel, or on the IBAN Plays Twitter. Also, we have a Marnite rework, which is a combination of marble and granite. Here are some of the item names in the change logs: the Marnite Deconstructor, Architect Set, Repulsion Shield, and Obliterator. And Marnito here is a teaser destructor. showcasing Cosas the de Marnite armor construcción, set, está bien, está which bien. is useful for early game building without a flying mount. As you can see, there are also a lot of other changes. Son Feel muchos free to cambios, la pause the puta video madre. if you want to see everything. Pinche log es Some enorme, interesting parece ones include the Biblia. Exoblade rework, the Desert Sí. Flower rework, and Revengeance Plus AI changes to a bunch of bosses. You can find the full changelogs in the description below. Sí, estos or cambios son via the del official modo Calamity Revenge. Discord Venganza. Parece server. Now, que what about pylons? como van a eliminar Yes, obviamente there el will be malicio, van pylons a for all tener the que hacerle different cambios a Calamity los otros biomes, modos, ¿no? and also Sí, tal an parece que sí. NPC happiness system of some sorts that may come out later after the pylons have released. Here is a teaser of the pylons for each También of the mira los Calamity pilones biomes. aquí. Sí. Oh, mira, pilones y la Next on the felicidad de los roadmap are the NPCs. biome expansion updates. Bien, bien. These will be a set of updates Bioma targeted at expansion, revamping de some también of van the a crecer Calamity los biomes. biomas, o van a No, expandir. this will not come out in one big update, but multiple reworks to biomes here and there. First on the list is the Sunken Sea update, and here is the reference art for them. It is planned to Mira, have estos different son worlds los otros and a sort of constructores. arena somewhere. The order for the update is as follows: the Sunken Sea, the Brimstone Crags, Me the gusta el Astral arte conceptual. Underground biome, the Profane Providence biome with a potential arena, Sí, también va a haber un and bioma also de la the potential providencia y use of también la arena. subworlds for the Más que todo Distortion por el biome, infierno. where the Devourer of Gods Diamantero. resides. The Dragon's Airy biome. Oh, for también, Baron, también and dijo que even va a more, haber which the devs submundos want to para keep a no secret. saturar, parece. Oh, esperemos que sí. Now, what are the deal with whips? And are we going to be getting an official Mira, aquí habla de Calamity Summon lo, update? va a haber The simple un answer is summon no. o Látigo. As cosas así. reference to the La respuesta es 1.4 no. migration document, yes, Pobre Calamity Summoner. will be adding their own whips, but they will add it as they feel they need to, after some rebalancing of course. What would they look like? I have no clue. However, there is an unofficial Calamity Whips video you can watch right here. This can give some Es el clue que on what vimos to de los expect, but látigos nothing's for del certain. Calamity no And oficial. also, the reworked whip mechanics for Calamity. What about new bosses for Calamity? New Well, there bosses. haven't been any teasers No for any new jefes. bosses yet. However, let's talk about reworks.
We know that Aquí the te van Ravager is becoming a aquí tienen humanoid pensado creature los of some borregos. sort. It may be linked to the Brimstone Crags biome update. ¿Qué te parece ese diseño? La We know that the mierda, el nuevo Devoured Gods Ravager is se ve also getting a se ve rework potente. sometime along with the distortion biome. And we know that Yaren is getting new attacks Ya un such as Red rework. Lightning También along with quieren the Sword rework of ya. Dragon's Airy biome. Now let's go through every boss in Calamity and look at Ah, the me planned quitan los nuevos resprites. sprites. The Desert Scourge has a resprite planned and concept art is already made. No hay publicación, Babylon solamente has alto no concepto por resprites si planned acaso. at the moment. Aún no está Pipeline has a planeado. resprite planned and is currently being worked on. Esto de Jaime Perforators un have a poco resprite extraño. planned and is taking form Perforadores. of a parasite infecting Es más some sort fácil of una araña, la puta madre. Slime God Yes. has no resprites planned. Cryogen has resprites planned with Este concept art Kaioken, ¿qué te made. parece? El creo que Aquatic se ve Scourge mejor. has some concept art but no sprite at Este the es el moment. Aquatic Scope. The Oh, Brimstone shit. Elemental Con has a temático un poco resprite planned, sangriento. Sí, está which piola, may está occur piola. with the Brimstone Crags biome update. The Calamitas clone resprite is planned Este es Calamita Clone. Oh, este está balas, conche tu madre, se ve súper bacán. La clon de ¿Te gusta? Calamitas, sí, está to piola, resemble me a gusta, copy me of the gusta. real Calamitas, rather than just an eye. Leviathan has no resprites planned at the moment. Ashram está Aureus has no planeado. resprites planned. Tampoco los Plague Bringer Tandeux. Goliath, along with Plague enemies, are planned to be reworked. No está with o concept sea, art sí hay, made, pero no está but nothing público public. con As no mentioned está before, the conceptual. Ravager is getting a redesign, with some devs Este leaning es el towards a more Ravager. humanoid feel. Literalmente parece más como si Ashram no Dias has eso. planned resprites with concept No art olvidé. made to distinguish him from other metallic worms. Providence doesn't have any resprites planned, however this may change with the biome Providencia. expansion update. Her Guardians on the other hand may be resprited. Dragon Folly has concept art made, however nothing Dragon is Folly public. todavía no Cygnus is getting está a obligado resprite with concept Ya, art este es made. Cygnus. The Celestial Void is also getting a resprite, Este es that's el given a Void more pasa unique aquí. design. The Joder, shit. Stormweaver will get a new design to match the Oh, Devourer. parece Este es el muy bien. ¿Qué yo no te parece parece? yo no parece Has una resprites solitaria, planned. parece un dragón de estos ancestrales de China. Old Duke has no changes planned at the moment. El Old Duke The todavía Devoured no hay nada Gods, as mentioned planeado. previously, Este es el has an elevador, para mí está official genial. Oh, está resprite bacanísimo, planned, weón. with concept art Ya, already made. se nota, es Same como goes for digno Yaren, para un which dios. Mira el Este pollo. es el Ahora diablo. es el fénix, ya no es el pollo. Sprite is currently being worked on. ¿Qué te Supreme parece el Calamitas, de llave? XOX, Está bien, and all está bien. future Calamity bosses will most Creo likely que not me va Futuro de a voz gustar, creo que me todavía. va a gustar más el as the elaborado. standards and Se ve quality más is chido. very high. Ujú. We know that the Wolfram armor has gotten a new Armor rework, Wars. and is Ahorita specialized mismo towards the solo summoner tienen boss. las armaduras, Going el from the Tide first y armor set, el we can Wolfram. expect almost all Ya Calamity estos son armor sets to be los reworked sprites. or resprited in the future. Curioso. Ivan Plays has mentioned Aerolite being melee and mage exclusive, which could potentially mean that on-tier alternative armor sets focus towards ranged, rogue, and summoner. Oh, Here are some of the armor set sprites. Marrango. Comment below which one's your favorite. We can also see Demon Mira, Shade estos son armor los being split futuros from a Revoki. Mira, y también van a añadir clase en la armadura de Super Calamitas. la de Comment below Monshade. which one's your favorite. Sí, We can mira, also mira. see Demon Shade armor. Oh, Es esta. cierto. Ya no va a ser general para O sea, ya no van a, o sea, van a reburrirlo, ya no va a ser toda arma, todo para todas clases, sino para cada para clase. cada uno. Está bien, Ese está es parece de su plan. bien. Me Being gusta, me split gusta. from a multi-class armor set Ujú. to like multiple other classes, which is quite interesting. We can also see a Calamity dev hinting at a nano black armor set, along with weapons for each class, plus a classless weapon. Finally, what about the Yaram update? Ya No, de ahí. this is all speculation from me, but I believe we'll be Aquí getting a ya son Yaram boss especulaciones y along with the teorías por si subworld. acaso. However, this could be ages away. I also speculate that Xerok and Noxus would be making an appearance or being the final bosses, as according to Calamity lore, they are the strongest beings ever created. That's all the teasers that I could find. If you have any more, comment them down below and I'll make sure to Está put them in curioso the pinned todo. comments. That's it for now. Goodbye. Sí. Obviamente la actualización y explosión de promedio, eso sí. Siempre hace falta eso. Pero eso sí, lo más seguro que ya vaya haya en la actualización ya grande. Mira, este es el infierno del Astron Astron Deus. Deus. Lo que diga Astron. Ujú. ¿Sante? Oh, Le veo todo negro. oh, shit. Perdón. Ahí está. Da. Meja. Perdón. Mira, creo que aquí nada. güey. Nada. Oh, los efectos, Neto. weón. Tan hermosos. El dios de las estrellas. O sea, me encanta lo visualmente genial que se está volviendo el Terraria poco a poco. Ujú. Como que todo se ve muy bonito, muy estilizado.
raro es ver siempre estos videos con clase de summoner. Sorry. No. Salud. Mira esto. Oh. Una habilidad sacada del mismísimo devorador. Mira, hace un agujero negro y no contraataco. Es un ángel bíblicamente correcto. ¿Y qué te pareció los sondeos en modo inferno? Está hermoso, está bonito, está genial. Me encanta lo que hacen los Aquí está el de mundo. A ver. Un loro. ¿Qué pasa con el loro? Oh shit, intro bestial. Tiene arena. Para no explotar la estrategia del carrito. Vale, buen cambio al láser del ojo principal. Esta piola. Oh shit. Me encanta que esté ocupando el caleidoscopio por lo roto que está la de invocación ahora mismo. También los ojos de Cthulhu, o sea, verdaderos también tienen sus patrones propios. Mira esto. Vale, Ahora con los tres juntos, mira cómo hacen. Oh, la mierda. Explotó. Mira, atacan en conjunto. Esta vez están sincronizados. Oh, este zigzag está piola. La madre. Cada día más cerca de parecer un juego AAA con estos efectos geniales que tiene. Siempre he dicho que ya me tiene un efecto modo de oportunidad. Sí. Siempre he dicho que hay gente que está en comunidades de mods o juegos indies que están mucho más dedicadas a su trabajo que los de AAA. Y lo hacen gratis. Sí. ¿Y qué te pareció la actualización del infierno de las estrellas? Está bien, está bien. Back to my channel. Está bien. So I'm finally back after a pretty long break from YouTube. If you have already read the title, I'm going to be describing a bunch of Terraria mods using 10 words or less. En 10 palabras menos. I actually have a pretty cool Discord server if you want to A ver join. en cuál concuerda este. Alright then, let's start. Normal Terraria. Todium. Normal de un terreno normal, pero con un de música. Sí, terreno normal, pero con una dosis de música. You can spare bosses, literally an Undertale ripoff. Puedes perdonar a los jefes, es un ripoff de Undertale. Big Cactus Man and Funny Book to become God. Es un hombre el cactus loco. Sí, cactus gigante y el ¿cómo se llama? Y un un libro gracioso para volverse Dios. Not a meme mod. No un mod de meme. Wanna play Cookie Clicker with action? ¿Quieres jugar Cookie Clicker por acción? Aquí está. Yo creo que ese mod es más para darte túnel carpiano que otra cosa. Steampunk. Yo también. Enigma. Versiones. Y Saguazo. Pum. Pum. Puedes parar el tiempo también. Oh, qué piola. Become a photographer and find cool bosses. Fotografiador y pelea con muchos jefes geniales. Has the best worm boss? Mejor jefe, There's a goddamn map traveling system.
No. You wanna become a mech pilot to destroy things? Un piloto mecha. Literally too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad el Starlight River. Terraria, but the power beam Metroid mod. annihilates everything. El Metroid. Oh, ese es bacán, es súper bacán el Metroid mod. Ever wanted to burn and kill things gruesomely? O mejor hacer que te hagas en realista. Fargos, tú eres El macho, Fargos, eres un masoquista, ¿no es así? Thought about entering the hyperspace dimension? Too bad. Dimensión del espacio. Demasiado mal. Take your time. That's the Tómate summary tu of the tiempo. mod's development. No hitting is a must. Pues no hitting está de más. Dios mío. Corruption mod with funny Bomia, lava corrupción bomb. con Funny Lambert. Abaddon isn't even the final Ah, boss. bueno, no es el jefe final. Vos. ¿Verdad? Lots of pets and bosses at Ah, the FK same pets. time. Un montón de mascotas y jefes al mismo tiempo. Big crab, chicken stock, shadow Vi que, chica, estoy. Un gran cangrejo. Una sombra. Sí, un gran cangrejo, un... ¿Cómo se llama esto? Comida de pollo, una araña sombra y un gran Blade. green cancer takes over the world. Oh, Bien cáncer verde toma el mundo de Terraria. sí, huevón, es horrendo el tema es. Y eres tu vida. Literally, dread the de butterfly pochos. life. Literalmente el ciclo de una mariposa. You fight powerful demon Tú entities. peleas con poderosos But then there's Big demonios Chungus. pero también está Big Chongos. Big chunks. The word random in the title is El a lie. mundo es Awesome. donde está mintiendo. Asombroso. Drugs. Junks. No sé qué significa eso. Also has a La goddamn María. map traveling system. Mapas. You really love destroying Tú things. te Dios amas mío. destruir todo, ¿no? El Stars. Voice acting in Voice Terraria? acting en Terraria. Do you have the brains to play a Tú Terraria mod? deseas tener ese dedo para jugar este mod. Vanilla bosses? But Vanilla glorious. voces, pero gloriosos. Dirtball sounds like it would be an Dios insult. va a ser un insulto. Insulto. There's a starter town? Empieza con una ciudad. Holy shit, what Holy just happened? shit, ¿qué está ¿Qué pasando? sucedió? Imagine Terraria, but Imagínate with 3D Terraria, mechanics. pero con un Mecánicas 3D, pero con what the mecánica fuck? 3D. Eso está The genial. cutest Oh, mira, boss este es el in game de Terraria. Terraria. You either Calavete. love it or hate it. ¿Tú lo amas o tú lo Oh, odias? yes. También gusanos. Los- Related to the los end of the gusanos. video. That must ¿Y qué te mean you pareció enjoyed Por lo siempre, de 10 gusanos. palabras? La verdad es que está muy bien resumido todo en mi humilde opinión. Aquí hay otro de seguir con el video de la última vez que hemos visto. Quédame un segundito, quiero ver algo. Estoy checando algo contra la ventana. Un segundo. Curioso. Vale, ahora sí. A ver. Seguimos. Y traduce esto porque yo no voy a traducir. Ok. Y es muy malo. Los 15 mejores jefes morianos de Terraria, parte 2. Ahora el masoquismo. Bueno, eso no es que realmente estaba por menos de un frame el mensaje. Bienvenidos de vuelta a la parte 2 de mi lista de los mejores 15 jefes. ¿Por qué son 15? Porque fuimos a través de la lista de jefes que se hizo y seguiremos desde ahí. Quedamos con 15 y no podemos remover ninguno más, así que lo dejamos. Y por cierto, quiero ver una cosa. Eso significa que tengo que hablar de más jefes y más cosas, ¿verdad? Sin embargo, mira este gráfico. No, qué buenísimo. Pobrecito. Y el sponsor de hoy es nadie. No, ese no. Literalmente este tipo soy yo. Hago los mismos chistes en mis videos. Es así que las cosas sean más fáciles, ¿no? Número 7. Wait, what's this?
A worm boss that doesn't default to worm AI? Un jefe gusano que no tiene una IA de gusano. Well, yeah. What? Subspace was the first worm boss No that sé. didn't do the work. Este jefe gusano es considerado in a el typical mejor jefe manner, gusano and que hay. instead uses its Fue body. el primer gusano que no ocupó el comportamiento normal de un It's gusano more de of an Terraria. obstruction than anything. To be honest, this boss could just be a head and it would be able to do what it does. It never Este jefe podría ser simplemente una cabeza y podría hacer lo mismo. felt like a worm boss and has been Nunca, considered a very nunca se sintió unique como un take jefe gusano. on what a worm can do. Y It doesn't have a lot of tiene attacks, but what it does have, it does very movimientos muy well. únicos. The attacks themselves are pretty difficult, which are also pretty Es unforgiving. difícil You really y need to bastante y no perdona focus on mucho. this fight to avoid Tienes que them with careful enfocarte movements. Like the shapes attack that makes you con movimientos tranquilos, como enfocarte en todo lo que hace, como las figuras que really pay spawnea. attention. It's got such a tiny delay, it's really unforgiving if you make a mistake. Tiene Plus, muy poco delay, lo cual lo hace muy difícil. in phase 2, the things move. En la fase 2, estos You have a charge with ¿cómo se llama? Estas formas se mueven. fast-moving projectiles with tiny gaps to slip through. Then in phase 2, you've got a second wall with slow-moving projectiles. En la fase 2 los proyectiles se vuelven mucho más Then you have a rápidos y son barrage of más. worms. Think one extra worm is También tiene una embestida de bad enough? más How gusanos. about 50? Then you phase 2 that just becomes a memory game. It's Y way en la fase 2 es un juego de la cooler than memoria. it looks, trust me. Ah, esto va a ser Then doloroso. you've Uy, phase transition with some of the tightest circling I've ever Tienes seen. una Toho transición. mode. Sí, Toho. With projectiles La of transición de its own fases es cutting you off. demasiado This difícil. boss is so damn unforgiving to a fault. You need to be at Hasta some incluso el ojo level te sigue, instinct qué buen to do detalle. this thing without being hit. Sí, está piola eso. Number 6 goes to Ultimate Seth from Número Split. 6. El Ultimate Set. Set. Objeción. Eso tradúcelo, por favor. Referencia a ese Torni. Tradúcelo. Encuentro bastante ¿cómo es esto? Divertido que te encanta. Te encanta chupar el E de C. Cuando el jefe es como un jefe del Calamity, las visuales no tienen ningún tipo de sustancia. Pensaba que estabas viendo estas peleas sin ningún tipo de cosas de visuales, chico británico. Así que deja atrás de el estilo de serie. ¿Y con qué te quedas? Por cierto, uno de mis personajes favoritos de todo es de Torni Legend, justo aquí es Clavier. Es genial, me encanta. El hijo de puta es un fiscal y es una estrella de rock súper popular. Es en plan, no puede ser más facha que eso, weón. Sí. Te diré con lo que te quedas. Te diré con lo que te quedas. Te quedas con una pelea muy pendeja. Con eso es lo que te quedas. Muchos de los ataques son increíblemente aburridos y difíciles de esquivar, y los que no son mucho más molestos que divertidos. No me hagas decir acerca de los insta-kills. Oh, espera, eso ni siquiera te afectaría. No hitter. Casi me olvidé acerca del rematch inmediato que tiene. ¿Acaso no te encanta un DPS tan bajo que hace que la ofensiva que los builds ofensivas no tengan ningún sentido? ¿No te afecta? Simplemente usarás nada más que las patas de rana. Aunque debo decir que la reducción de la vida máxima está bastante bien hecha. Le daré eso. Pero te mencioné el insta-kill. Skilly. Anyways, the set itself is a ¿Qué es great eso de fight. aquí inicios? O yo qué sé. ¿Cómo se llama? es tu problema de habilidad, weón. Básicamente es eso. En fin, es una pelea bastante genial, incluso si ignoras los efectos Where geniales. this boss really flourishes is Donde ultimate este force. jefe realmente florece es en su última caída. Its attacks are more Sus deadly. ataques Phase son 2 mucho has a brutal más attack. fuertes en la fase 2 y Make tiene un a little ataque room brutal for que error no and te da just mucho damn. tiempo para reaccionar. It looks so cool. Y This es battle demasiado might genial, sí, los not efectos look están overly geniales. complicated, but it's Esta still batalla fun. creo que no se ve muy Entonces complicada. es sinónimo de que ayudan a mi PC. Sí, sí.
Ahí muere la PC, weón. Pero todavía requiere Little reacciones error, muy meaning you'll feel rápidas. that adrenaline kick as you get closer and closer to a win. Realmente te da un golpe de adrenalina. Then you win and Bienvenido de vuelta, Santi. Ya volvimos. Sí, efectos visuales. Oh my god, efectos the visuales. feeling's amazing. Still, that aside, you've plenty Aún more to así, deal con eso with, tienes like mucho the más swords, con lo que lidiar, como los ataques de espada. speedier phase 2 slash, Con la fase 2 mucho más void rápida. knives slashing your face, Los cuchillos, knives being shot out all over the place, otros cuchillos que te Well, tira there's a todos arrows, lados. hands trying to grab you to very kindly tell you to give me Las manos de... Las manos de flecha que te dicen que necesitas tu nombre, attack tu correctly named dinero, Son of Lebowski. Zenith. I can see why. And the previously mentioned Emperatrix RT, que literalmente esta es la Emperatrix Gamer. Dragon's Breath. As Chaos said Y though, el mencionado aliento de if you dragón. remove all the flashy effects, you aren't left with Como Chaos dijo, quizás no te, si remuevas los efectos visuales, quizás no te much. queda But con I only pay demasiado, attention pero to the fights themselves, and yo pongo atención a las anyways, the peleas. effects are just a bonus. Los efectos And solo I son tell you, bonus. I was flooded with adrenaline while fighting this Y thing. estaba lleno de Yo tengo lo mismo, como gráfico, efectos visuales son un bonus del... Paciencia, Tyrant. Santi, tengo que hablar con estos youtubers de Terraria y pasarles tu mod. Number 5 goes to Spirit of Purity. Número Remastered from 5. Elemental Espíritu de la Unleashed. pureza del Elemental Unleashed. Oh, Elemental Unleash. A mod that gives you 4 bosses of Es un mod easy que te da difficulty, 4 jefes de 2 of dificultad which have a fácil, pero pretty 2 cool mechanic like a que tienen una mecánica abomination only muy taking genial. damage when you're inside the circle, Como por ejemplo, solamente tomando daño mientras estás dentro del círculo. and Spirit of Chaos where you Son más need to make its habilidades. lasers hurt itself. Y el espíritu de caos que hace que los But láseres... then you've the 5th boss, and all of a ¿Qué? Spirit of Chaos where you need to make its lasers hurt itself. Ah, que necesitas que hacer que los láseres le afecten al mismo espíritu del But caos. then you've the Es un descarado de... ¿Qué carajo? 5th boss. Santi, what? ¿Qué? All of a sudden, this mod Se becomes robaron el jefe del example mod. Oh, sí, ¿en serio? the embodiment of the devil. Este mod es Devil la himself. encarnación The del rematch of Spirit. infierno. Purity is absolute hell to do, and being a tank won't save you. A ver... Ayuda. ¿Qué pasó? Nada, eso es lo que estoy ahí, o sea, mira todo lo, ¿cómo se llama? Es muy modo tojo, ¿no? Sí, esto es Tojo. Ni siquiera de cambiar la textura o el nombre. Holy Más shit. para un ojito, esto está feo. Sí. El espíritu de la pureza es un infierno. Rematch uses Siendo un a tanque no life te system salvarás. where every hit you take is a life lost. El rema... Existe un sistema de rematch que cada vez que mueres es otra vida You have to perdida. beat this thing with a limit of 10 hits, or you die. Tienes un límite de 10 golpes o te Nothing mueres. can protect you from it. Nada Furthermore, te you protege. can't Vaya, have concepto de Super Calamity es damage original. from summoning probes, which only happens Sí, hasta tiene la arena, pero es verde. after its phase of attacks have all happened. Oh, and did I mention that this thing has a ton of attacks Mencioné that que esta get cosa tiene un harder montón de and harder ataques as que it se hacen progresses? difíciles y más Well, it difíciles. does. Bueno, With the last sí. phase before the final phase being by ¿En serio está igual al jefe que estás mencionando, Santi? Holy shit, se robaron un jefe entonces, Legend. far the cruelest Santi dice que están plagiando a otro jefe. of all the attacks. Do you have Ya any luego lo idea investigaré. El ataque más cruel de todos. the pain one feels after fighting No sabes que el dolor que es después de pelear contra este jefe. Este es demasiado enfoque durante 3 just to minutos. get back to the last phase Solamente and para llegar a la última fase y die. Or morir. worse, El jefe del mod de ejemplo de Team Mod. Ok, lo buscamos al rato. die just as you reach that phase. La última fase y simplemente o mueres o se vuelve peor. It's agony. Es But agonía. it's fun. Pero It's es genial. really ¿Qué es fun. esto? Plus, the final phase has a gimmick of attacking great. La fase final tiene un gimmick de atacar cosas Damage grises. 3 orbs, a yellow orb will appear and follow Una vez que lo hagas, un orbe amarillo a aparecerá track from each of y the three seguirá un camino orbs. para a través de cada uno de los Damaging with the orbes. yellow orb releases it from the tracks, but will move dependent on where it was hit. Golpeándolo saldrá de su camino predeterminado, pero se Meaning moverá you dependiendo need to por aim dónde the lo orb golpes. at the boss
Y tienes que apuntarlo al jefe. Ok, holy shit. While miniature orbs are slowly flooding the arena. Todo esto Tiene mientras una mecánica para matarlo es difícil. hay orbes miniaturas para mientras están atacando. It's such a good ending. Es un It's buen old, but ending. I love it so Es much. viejo, pero me It encanta. doesn't feel like it's old either. It's No se just siente como si fuera so viejo. well done for its Solamente está time. muy bien hecho. Number 4 goes to Mutant from Fargo O el Souls. mutante. Mutant. Que Obviamente decirlo. tendría que estar aquí, Come ¿no? on, you all knew this would be Todos here sabían que esto estaría eventually. aquí eventualmente. Everyone knows about Mutant at this Todo el mundo point. sabe acerca del The mutante. ludicrous amounts of attacks with varied variety. Bueno, esto es un documento. The speed, the different movements needed. La No velocidad, holding los fight movimientos. to win here, folks. No guinea pig No hay is ningún tipo de ayuda al ganar beating this aquí. boss by holding a single direction. Ah, Since this boss is an amalgamation of vanilla boss, Este jefe es una amalgamación, una amalgama de los jefes de it vanilla. makes sense that Mutant has access to all of their attacks and Les abilities, tiene sentido que acceda a todos sus ataques. and has the ability to summon them at will to Y help tiene la habilidad de invocarlos in a cuando le dé la fight. gana. We'll skip phase 1 as it's more of a warm-up to the battle and isn't overly exciting. La primera fase es simplemente un calentamiento. So in phase 2 it uses a set Fase pattern of 2 attacks, es un set but upon entering de phase 2, ataques. you've no idea which attack it's Pero going no to start tienes with. So ni it's idea de con qué more ataques of va a a empezar. surprise. But Así que once es una that sorpresa. happens, you know exactly Una vez que suceda what esto, the next attack sabrás is exactamente cuál es el siguiente ataque. as long as you know the pattern of Mientras conozcas el attacks that patrón de Mutant ataques uses. que el But having mutante a set ocupa. pattern instead of random is certainly fine for a boss like this, since it has a ton. Es verdad que está bien tener un patrón de ataques definido, porque con un jefe así es demasiado exagerado tener of tanto attacks ataque. to choose from summoning Duke Fishrons, Aya Cthulhu creating a star from size, Destroyer chasing you while Mutant shoots you in the face with lasers, True Eyes keeping you busy while Mutant lobs a freaking nuke in the air, Empress of Light Blades, Celestial Pillars blowing up everywhere, Incluso slime los celestiales. falling from the sky, and so much more. The fight is incredibly fast in terms of La pelea es increíblemente rápida en términos de ataques y There movimiento. is never a dull No hay moment ningún here. momento It en el just que goes tú on puedas parar. and on and on Sigue y until sigue y you sigue. whittle its health down, and then Hasta Wait, que baja su vida. it's still going. Y ahí sí sucede, aún sigue en pie. Mutant has a desperation phase where it becomes Mutant tiene una fase de desesperación donde se vuelve completamente vulnerable. You need to survive all Y it's necesitas about to throw at sobrevivir you. With todo the lo que te final va a attack golpear. being a massive death Con el ray ataque final siendo un rayo final de la that muerte can and will one-shot you. que te puede hacer So, one shot. Yeah, maybe don't get hit by that one. Mutant is by far one of the best bosses out there, but due to phase 1 and a few Mutant es uno de los mejores jefes que están ahí afuera. personal factors, Pero debido a la primera fase y un par de cosas personales, number 4. se queda en número 4. Y si esa Sans referencia es una referencia a Sans. Number 3 goes to polarities from the polarities mod. Yeah, Remember yeah, this? polaridades, Fusion polaridades. from polarities. This is Sí. a reference that not everyone will get. El huevón se ocupó helio para subirse la voz un rato. now that just happened, you wouldn't expect two magnets to be this deadly. No te esperarías que dos imanes así fueran Well, tan they are, and I'm destructores. here to tell you why. Te The diré por gimmick for qué. this boss fight is the polarities don't El gimmick para este es exactly que move per se. las polaridades realmente no They're se locked mueven, onto the player and se quedan atascadas con el jugador. move either closer or further away as the player Simplemente se mueven más cerca o más lejos moves. mientras By el getting jugador closer se to sigue one moviendo. makes that particular one move much slower, Mientras esté más cerca se mueve más while lento the opposite one moves considerably y el faster. opuesto se mueve más rápido. During this fight, you need to battle with this movement system. Tienes que batallar con este sistema de movimiento para que cada ataque funcione a tu Not only favor. are you dealing with attacking and Es que no solamente dodging, estás lidiando con los you ataques also y need el to esquive, manipulate the boss's también tienes que location in manipular order la locación de not los immediately jefes be para erased from no this plane of existence. ser destruido Not only that, completamente. but it also has 3 phases, and each phase 3 fases a has la a vez. completely new selection of attacks, sharing very little with the previous phase, Cada uno tiene ataques únicos. which I'd consider a bonus in my books. As Yo for its considero attacks, eso un the bonus. polarities prefer doing everything in close combat, normally forcing the player into a tight spot. Los ataques de las polaridades siempre son de combate cercano, lo cual hace que el jugador siempre esté Both acorralado. bosses attack either together or one after the other, with a Atacan level of juntos boss o teamwork I've yet independientemente. to see anywhere else.
like locking you into a small space and firing bolts at you, one firing lightning and the other having a large area around it made of mines. But the thing is here, you need to move closer or further away to get the correct También place esos to ataques avoid lightning. cooperativos también. So those mines are a lot more threatening than you might think. One creating a circle of electricity while bombarding you with projectiles, while the other one fires a death ray, which doesn't look too scary until you realise you need to move delicately or the laser will catch up to you if you circle too fast. Then this attack follows by the opposite one creating a wall of mines while the other one chases you with its own death ray. And the piece à la résistance, the magnetic field lines attacks. These things move around dependent on which of the polarities you're campo de closest magnetismo. to, which also includes the speed and the size of the field lines. Que esa mecánica está muy piola, un ataque que va cambiando dependiendo de Sí, cómo te vas la moviendo. mecánica Well, del here's phase 3, with probably one of the magneto most está deadly bien hecho. prediction death rays I've ever seen. Me encanta. Firing 4 death rays that linger, making for some really close calls as you move to trick them but also avoid the projectiles they fire. Lead this up with a circle thing lobbing projectiles at you, but here's the kicker. If you get hit by the blue projectiles, you get a debuff allowing the red ones to home in on you, and these things Oh, si los proyectiles azules te pegan, los rojos te pueden hacer home. won't miss, I can promise you that. Then, to end it all off, with the upgraded magnetic fields lines, which now last much longer and have a Básicamente set deja of death moverte rays bien o in it, cagaste. Ese switching es from el tipo de damaging jefe. to safe. Las clases de física sirven para algo. Sí, literalmente las clases de There física is sirven so para much te going on in this morir. fight, it's fantastic. Plus, Por I fin, just un uso para la love física. the polarities mod. I can't help myself. Y mira, esto es como cuando se mueven. Bueno, como odiaba las clases de física. Number 2 goes to Nihilus from Shadows of Número Battle. 2. Ni las de Shadows. Ah, sí, le hicieron un reguard al jefe final de Shadows Shadow of of Battle. Battle. No sé si estará en la 1.3, así que si está, tenemos que sufrir contra ese jefe. Oh shit. Decent spriter, go and have a word with Sí. Dan Yami. Y su reguard es Remember brutal, that? por si acaso. I do. I have to suffer it every time I watch previous videos. Anyway, the one, the only, the boss that took over a year to rework. El jefe que tomó un año hacer rework. It's Nihilus. Nelus. This boss went through testing hell during Este jefe seguro que dice top 1. A lo mejor. Este jefe estuvo en testeo, en un infierno de testeo. But hey, ese here it tiempo. is. Pero aquí está. Phase 1 is a little slow because of the lantern phases. La fase 1 es un poco lenta por las To focus linternas, more on pero the attacks, ignorando they're all pretty good at eso para enfocarnos más en los keeping you ataques. away from Nihilus, Son which bastante in buenos true para mode mantenerte lejos de is where your Nihilos. DPS is limited depending on Que si estás en modo verdadero, es donde tu DPS se va a how estar close or enfocado. far you are away, going all the way down to 0 if you're far enough away. Si estás demasiado lejos, el DPS en este modo bajará a 0. Boss. This makes this fight one hell of an endurance battle. Esto and sí truly cambia is the demasiado. only Sí. way to fight this boss. I did expert because I felt no one wanted to watch a video that lasted more than 16 minutes. Boy, how wrong I was, eh? Its attacks consist of tentacles stabbing at you if you remain in range for Los too long. ataques son tentáculos que te tratan de apuñalar si estás muy cerca. Summoning massive waves of spikes that push you Invocando away, olas forcing de you to jump espinas. over them. Oh yeah, and did I say that phase 1 removes your wings? Y la Well, it fase 1 does. te quita las It alas. releases orbs that bounces around, Ah. plus a giant spiked orb upon Que te quite las alas y ya te feo, ¿no? spike area. Plus it Crea explodes. orbes que van rebotando, explosiones. Flying if you're unobservant enough to notice that it's about to blow up in your face. It's got a roar that blows you back all the way to the other end of the arena if you're far too close. Tiene un rugido que al parecer te tira contra el lado de la arena. Then we have Estás the muy lanterns cerca. having a variety of attacks of their own, either firing spikes at you, releasing slow Las lanternas empiezan a tener variedad de ataques. releasing tons of flames orbiting around, which Nihilus himself can also do, and we've got a gigantic explosion. Then once you've done all that, phase 2 begins. Y cuando acabas con eso, la fase 2 empieza. Nihilus is now mobile, and now it's got a whole Ahora new Nihilus está arsenal to móvil. use against you, from Tiene un nuevo fireballs leaving a arsenal. long-lasting, lingering flame, spewing projectiles all over the place, boxing you in with colossal vines, balls A that la explode verga. into rings of skulls, plus even Con el color y los ataques me está recordando un poco a un jefe de more Hollow Knight. projectiles later on in the fight, surrounding unobservant players with spiked orbs that if destroyed will explode, stunning the player, letting Nihilus melt your face off. Likely one of the most dangerous charges I've ever seen, since Nihilus is huge and its charges are extremely fast. Plus, it predicts player movements while the
Oh, tú también lo conoces, Santi. el Nightmare King Other Grimm, one does ese not, mismo. but you've got to pay attention to that one. And to add to its ¿Has jugado Hollow tú, Santi? chaos, it summons small lanterns around itself, which increases its damage by 5%, 10% if you're in true mode. Plus, they can also attack. Dios. Then it has a platform attack, which Oh, has 3 esto de versions. ataque The first mío. one is 2 blasts from a horizontal and vertical angle. Later, this turns into 4 shots, where the last 2 are both Dios vertical mío. and horizontal, Referencia which a gives you the Sans gap you need to get Undertale. into before it fires. Then, you have the final version, which does 4 shots, the same as the Y previous si aquí ya se vuelve one, más but now loco it's y a de memory. memoria. No, no So I hope jodas. you're good at those. And did I mention that this attack can pretty much one-shot you? El ataque te But hace then- one shot. Oh, but then, we have the Extinction Ray. Empieza el rayo de la extinción. This La attack verga. happens after this bar is fully charged. This can be slowed down or stopped by destroying these 2 large lanterns. The Extinction Ray moves from one side of the arena to the Ese other, es tipo while cinemático, massive por si acaso. exploding flares rain from the sky. Giant rocks obstruct your Mientras path. que ahí vas Also corriendo, explosive mientras damage. que... Plus, La cuestión de que if no you te get tapa el hit by that rayo, si te thing, tapa te it's an insta-kill, cagaste. no matter what. You're dead if that thing touches Sí, you. mira, Though a useful Sí, part of this fíjate, attack también. being Hasta if que llegue a ese Nihilus only punto. has 5 or less lanterns, Eraser will counterattack after protecting you. This will stun Nihilus for a brief moment, allowing you to deal some free damage, which in true mode is a Es godsend. súper cinemático esto, This oye. thing is just loaded with attacks, some of which I didn't mention. There's so much dedication to this battle, and I know I'm judging these based on the fight and nothing else, but damn, look at those visuals! They're gorgeous! Está re piola. Bueno, tú te quedaste en los Watcher, ¿no? Y te aburriste. Es un muy buen juego que acabar al 100%. Yo lo acabé And hace number tiempo. 1 goes to... Actually, Oye, before that, no, here are the me honourable tienes mentions. honorables, And, Toco. just because I want to make you all happy, here's a Por calamity supuesto. boss for Ah, you. mira, un jefe del calamity por fin. Nighttime Providence. Because forcing a fight to nearly Providencia. always last 4 minutes for one of the most lovable bosses in the mod with a chaotic attack pattern just worked. At least if you fight it properly without holding D the entire fight till it starts a cocoon. That's the only downside here. No le gusta Spider el Queen from calamity. SGA, because this thing is the most spideriest spider of all the spiders Ahí I've está, ever Daniel. seen. Dios, qué asco. Look at those legs go! I mean, it wasn't really worthy on the list, but honourable mention, it's just... I don't know, there's something special about it. Sun Pixie and Araña nuclear. Eclipse, because Lamp and Eclipse. Okay, not really, but they were both really good, and I couldn't decide which one I wanted. And then I decided to just go with the polarities, because in terms of enjoyment, I definitely enjoyed those much more. But Eclipse and Sun Pixie are definite runners-up. And... Este jefe, este está genial. Seaross? No sé We're si gonna lo go viste Seaross. antes. From Starlight River. What a fight this was! But since I wasn't going to support nice visuals and stuff for that list, I only focused on the fight. This is a pretty good fight, but sadly so much of it goes Le into gustan those los bullet visuals, hells. Sí, al and tipo le since this encanta. list is not Le based on encanta lo visuals and based on masoquista. fight, it just didn't make it. And number 1 goes to... the Cataclysmic Armageddon boss fight! Okay, not really. But when am I ever going to have a chance to talk about this thing? The Cataclysmic Armageddon boss fight is something I would have loved to have put on this list. But the trouble is, it just wouldn't have been fair, because there probably would have been a bit of a bias since it was a boss dedicated to me. So I had to cancel that Ah, whole muy idea. bueno. Either way, I'm mentioning it now because I feel like I have to, because I don't Era un jefe que le think I'm ever dedicaron gonna a have a él, chance to talk pero about lo this thing. mencioné. I don't know, I honorable. love it! It's something dedicated to me. That feels fantastic when you know people have Aparte, spent time obviamente and estaba effort to agradecido make lo something que for han hecho you. como It's a jefe como él. fantastic feeling. Anyway, on to the real next boss. And number 1 Oh, goes sí, el número to 1. Reiku from Maelstrom. Raikou de Maelstrom. Reiku! Finally I get to talk about this boss some more! Reiku is a satellite based on the Toho character of the same name.
Now, if you look Tojo. closely, you'll notice references to this all over Reiku's sprite. Plus, you'll see references in its attacks too. Reiku has 2 phases with non-stop barrages Dos fases of con many attacks with mucho no bullet hell. rest in between. The speed it zips around while attacking makes it really hard to hit, making homing desirable. Unless you can Mucha aim, velocidad like que hace que sea I difícil can't. atacar. It constantly alters the weather and wind. Many of his attacks are lightning related, even Se calling down enfoca bolts of lightning to los fry you. elementos Its bullet del hells reduce your clima. hitbox so they can be more compact but still fair, since Terraria's large player hitbox is normally really hard to make a bullet hell around. Esto Phase huele one muy sits around a Tojo, si te soy projectiles sincero, ese everywhere. jefe. Sí, Enters the bueno, es bullet que hell esto phase está where it basado en spews out projectiles, flies around at jefe de insane Tojo. speeds while shooting out circuit lightning Que at you, igual lo summons visuales también. minions, teleports around and bombards you with missiles. Then after getting Reiku's health down, it teleports above you, repairs itself as a big old flex, then goes back on the offensive. It's now even faster and way more aggressive, with all of its attacks being new and sharing nothing with the previous phases. It's now one seriously peeved off satellite that wishes for nothing more than for your head to be mounted on its wall. Raikou will now Se lo atacó. lightning, Está muy bueno lightning from el the spray, debo sky, decir. erupting with curving lightning, cooling large satellites from above, spew even more lightning, hide in the background and attack you from the foreground. But Yes. you think it's over? Well, okay, yeah, got you! It's got one more attack. Once it's defeated, it enters a desperation attack, where it goes Obviamente, into el the ataque de background desesperación. and fires the biggest Oh, goddamn sí, con un ataque you've de ever seen in a 3D perspective. And you think it's over? Guapo, Okay, ¿no? yeah, it actually Sí, is this está, time. está bonito, But está Heavy muy Lobster bien hecho ese never efecto. left Raikou where it is. I bet you noticed the sprites changing between footage. Well, that's because it's been upgraded since then in many, many ways, and is by far one of the best bosses I have ever had the pleasure of fighting. It's a bit of a cheat because I'm also including unreleased Raikou to pass my judgment, but yeah, it'll be out eventually, making this more valid. The boss is amazing. There is just no other way to put it. It's amazing. And to make things even better, there is a master mode version that is totally different from the expert version. And I honestly cannot wait for this Una thing versión to be maestra finished que es so I can diferente al show it off experto, to you Dios all, mío. because it is Ah, amazing. sí, Oh, anyway, there you have it. My top 15 bosses list. I hope you enjoyed watching. Though I need to question if you really were here for the content, the theme of what was going on here, or the voice that brought you here today. Either way, who cares? As long as you enjoyed it, that's good enough for me. I need to give a massive thank you to Astrum Genesis and Chaos for assisting me with this whole thing. They did a Ver todos fantastic estos job videos me making está dando this a cuenta que lot tengo que cambiar el easier to do. micrófono. And since when it comes to my work giving me limited time, ¿Por qué? Es que mis videos tienen una cosa un poco extraña en el micrófono. Cada vez que los escuchas como que me da... no me convence. Entiendo. Bueno, vamos a ver el otro video. Este es de los más visuales. Los visuales. Sí. Juegue si un Tyrant. Tendremos que meter el Tyrant en una de estas listas. hello there. We've not been here for Veo todo negro, cabrón. Do you recall that top Oh 15? shit, sorry. Ahí está. Ahí está. Ya Pero está me bien. gusta que el muñeco del tipo tiene aquí una firma. I mean, I hope you do. It was only a few days ago. Apparently a list on boss design and nothing else was very well received, and I thank you greatly for that. But many ask the question of, what about a bosses list based on visuals? What is your list of bosses that made you say, Jefes "Whoa, nice solamente graphics"? invocado Can you en do a cosas list on that? visuales. To which I say, shut up and take my content. Los más hermosos jefes de Terraria. Alrighty then. Aquí ya entramos en terreno que So, mucho a gusto. list on bosses that look really nice. Sure thing, there is only one rule for this, and that's no bosses from the previous video because I don't want to make it stale. Vale, no tenía que haber jefes de los videos anteriores. Heroes honorable mentions plus one extra. Ok. Pero Set it off serán for menciones Seth honorables. because, wow, my eyes are now burning. Can someone please make that flash a bit less blinding? ¿Sabes por qué hace que mis Nihilus ojos because quemen? of course it would. Look at it.
Nihilos And por a el rey de separate la mention extensión. that's honourable is Omega Starlight from Aquis. Because El Omega what a Star. beautiful creation this boss is. It's really beautiful, especially with how those orbiting orbs look around Starlight. When I first battled this thing, espera. I had a goofy smile the whole time, Bueno, which is pensé que likely estaba- swaying my opinion, but hey, ¿Qué who pasó? cares, right? It's still a good Pensé amount que of estás work escuchando in una canción de progress, Sonic. I think. But if this is what it looks like now, I certainly can't wait to see the later form. Do I? What's Muy that? Do I have interesante, some bias jefe. because this mod has a dedicated item for me? No! Of course No not! le queda mal tampoco. Ujú. Right, list time. Ah, yes. I Bueno, should mention before this list list time, starts sí. that these are in Esta, no la hora de la lista. Debería mencionar que esta lista empieza... que esta lista no tiene ningún orden en particular, no hay ningún mejor o peor, pero están numerados para transición So, y with that timestamps. aside, here we go. Así que vamos allá. Number 5 is Empress of Light from Radiance mod. Aparatos del Well, I rey. couldn't start this off without bringing up the Empress of Light rework from Radiance mod now, could I? The dev put a ton of effort into those effects here. Plus, Wow. with the background blacking out, it just makes everything else pop out so much. It looks so nice. It's just a shame that only those with the power of Toho rain dodging will have any hopes to beat this damn thing, since everything one-shots you, plus its difficulty could be marked into the unfair category. Aparte At traduce, por least it is favor. for me, because I Es still muy struggle injusto. with that blasted vacuum death ray attack. What is my life? Dios I'm mío. sucked to death by Empress of A la verga, ¿qué pasó? Eso es para dar pinche Forget I said that. embolia Moving cerebral. on. Tanta luz. Number 4 goes to Astrogelodon from Catalyst. Anyone remember this thing? Well, this is them now. Damn, what a glow up. Esa es la que me gusta. Phase 1 certainly doesn't win any awards for effects, but Y eso es lo Phase que 2 nosotros hits vamos a you luchar slapped in entonces, the face with sí. its visuals. That beautiful background, those forced arena walls. Look at them! When was the last time you saw a boss with an arena like that? Never, that's when! I have a terrible feeling the comments are about to prove me wrong here. The ending is fairly simple, but still really cool. As it lay there dying, the background darkens as meteors rain from above, ending the battle. The battle itself is really good too, and to be honest, it should have been part of the top 15 list. Its placement would likely have been in part 2. I still hope I'm pronouncing this right. Number 3 goes to Searos from Starlight River. Ah, yes, Starlight River. Seidos. I think we Seidos. could all agree that this mod is by far the best. Yo when it cuando lo comes vi to, el like, jefe del año graphics. pasado, yo dije, what the fuck, So much so that many ¿esto modo de computers Terraria? probably even run Sí, the es- mod. Realmente que es parece, demasiado ya diferente. no parece Look Terraria a at ese it. punto. The HD Sí. textures, the Ya parece smooth literalmente otro animation, juego. all those flashes, sparkles and screen shake. Y es lo que me sorprendió, yo everything dije, else. puta, ¿hasta qué It's punto van a just evolucionar so estos juegos? damn beautiful. Just look at all the shiny that Phase 2 Y es donde has. ahí más me enamoré con los Plus modos de that Terraria. glorious death ray doing more to the visuals than just being a bright beam. What a glorious eye candy filled battle this is. Number 2 goes to Rainbow Rod from Yi Yang. Oh, el Oh. Now, I've never actually Camino battled this boss, arcoíris. sadly, Un poco but HD I've y la most gente se certainly Ala, queja. seen What the fuck, Now, it's true ¿En that serio se quejan de una textura this HD? dev has a lot of other bosses that are also extremely visually pleasing. However, more Rainbow Rod TikToks. stands out the most with all those flashy effects and the fact it syncs so well with that music. This thing flexes so damn Ala, hard mi- with every single Mierda. aspect. Sí, es muy así. Even throwing in some Puro 3D arcoíris. Yo effects cuando lo here vi and esto there, por which primera does vez so en well full in this batalla, battle. It's dije, absolutely wow, qué buen efecto, glorious. lo tiene puta efecto madre. 3D a la Every single aspect verga. of battle's aesthetics. Sí, tiene It's just 3D. so Este, beautiful. si no me equivoco, es un jefe que hizo un chino y No, le quedó con súper razón. bien. Sí, es que los pibes, por alguna razón, tienen muy buena Number habilidad 1 is de Fairthread from SGA mod. artística en estas cosas. Well, this one might be pretty Sí. unknown to you all, but Y me here it gusta. is. This is one of the most visually flooded bosses I think I've ever seen. The boss, the background, the attacks, the everything. Just look at it. Then you've this little part where the background goes all starry. And add that darkening effect, making everything else really bright, just makes everything stand out so much more. But, oh, it ain't over, because this thing's desperation phase is absolutely freaking amazing! When it comes to the visual department, I don't think there's any comparison. See that?
That sun ain't no sprite, you hear? That's a massive goddamn shader thing coming to melt your backside off. Es un Hell, shader. even this thing's death animation's good to look at. But before we go, let's just watch this sun kill us all together. Wait, that's not a sun. It's... Heaven? Wait, I'm in heaven? El I cielo. finally died? Could it be true? Is this nightmare over? Oh, no such luck. Well, I couldn't talk about SGA mod without bringing this one El up. dios falso. This boss was under a decent Traído level of directito de hush-hush, Holo. with very few knowing about its existence, or even having access to it, with the only two people I know of being IDG and myself. Talk about having special privileges, eh? Oh shit, para poder solo unos pocos privilegiados tienen acceso a esto. Anyway, here it is. This is Y aparecen los modelos de mujer que me God. habías mostrado. this boss, the ¿Por qué arena, lo the dices? background, the Porque también eran privados. attacks, the effects, every Un mod privado. thing in Ok. this battle. The O sea, entire dice que este en específico es privado. Es solamente dos personas que... Solamente él y un amigo de él tienen como acceso de los que fight conoce. is made of shaders and whatnot. If I Ah, remember correctly, parece que debe ser one part of this un... fight is a Creo que está sprite, privado de that's the momento y sword solo projectile. han dado dos como It's beta certainly no testas, secret supongo. that IDG's Sí, pero está talent súper with basado en, visuals is pretty en la much radiance unmatched. de Hollow Knight. En Sad todo part, sentido, though, pero is está muy SGA bien pretty hecho. much ceased progression due to motivational issues. With the Yo lo release vi, of 1.4, wow, these este sí que está effects súper apparently bien. a nightmare to pull, Súper man. bonito, With mira los SGA efectos 3D. 1.3 being absolutely flooded with these things, it makes the idea of porting O sea, undesirable, ilusión de meaning efectos we 3D en may un never juego get 2D. SGA mod in Wow. 1.4, which is truly a shame. I really want to make a mod review on SGA at some point, as the amount of stuff that's in Esto es there lo que is hace incredible. But the los mod itself is 64 fairly bits, unknown ¿no? and remarked to as a meme, even though that's really far from the case. Hopefully a decent review on it from me will bring it into the light, which really it does deserve. Well, there you have it. You asked and you got, so I hope this is what you wanted. I also hope this showed you more bosses that you've never seen before and makes you want to go out and battle some for yourself. Do you want more? Well, spam away your suggestions in the comments and who knows what might happen. Anyways, see you next time. Que ¿Qué pasó? está piola. No sé, simplemente me quería meter a... me quería meter a ver el canal porque quería... Estaba de curioso. Ah, ya. En sí, sus canales son, sus videos son buenos, más cuando habla. Sí, ¿Y de qué te mandé otro? a veces me da tristeza cuando no llegan tan lejos. Vamos a ver a los... Ese creo que no te mandé, ese no creo. Espérate, creo que te mandé un equivocado. Santi dice con los 32 bits pone story me y ya explota. Sí, es cierto. Espérate, ese no es... Cambia el otro porque ese es otro. Perdón. Ok. Ya, es Masoquista. este. Esto es de lo del modo maestro de los... Primero vamos a ver lo de Fargos. campeones. Ya Abomination y Muta ya lo conocemos. Ok. Mm. El dragoncito. Este es el campeón de los árboles y literalmente es como un... No sé si te das cuenta, pero hay una ardilla montando a eso. Y veo Pues- negro otra vez. Oh, sorry. Perdón. Es el campeón. Está bien, ahora está bien. Creo que es una locura ver estas cosas siempre desde una perspectiva fuera de que no esté jugando algo así. Es muy raro. Au, au, au. Y sí, también ataca las cosas del emperador, así que cuidado con eso si te da uno de A la esos. madre.
Lluvia de pendejas. Antes sí tiene muchos cambios de diferencia del otro que vamos a luchar, así que por eso no vamos a seguir con ese. Sí, no sé, weón. Es que intimida ver estas cosas. Antes es fácil por si acaso, porque solo caminar, o sea, correr y ya está. Sí, o sea, lo que pasa es que tanta cosa en la pantalla es como que XD. Ya está. Ahí está el Gusano. campeón de Terra. Okay, Todo lo campeón de relacionado tierra. del Underground y todo eso, de cualquier idioma. Interesante, interesante. Y sí, es un gusano bien tanque por si acaso. La madre. A veces me encanta ¿cómo se dice? Lo disonante que puede ser el Terraria con todo lo que estás viendo. En plan, una cosa se ve de una forma y otra cosa se ve de otra forma. Es que me enfrenté a ese buen lo one shot. En serio lo one shoteaste, what the fuck. No me digas que tenías el solo Terraria, Santi. Eso no se vale. O sea, es un gusano, supongo que algún exploit debe haber. Un exploit de gusano siempre hay. Fue mala idea Post Moon. Ah, con razón. Lo mató a Post Moon, lo más Calamity. La verga. Aunque creo que la voz chile no está bugueado, solo que por vida se ve peligroso, pero cuando ya te lo enfrenta no es tan difícil. Sobre todo Abomination, que a pesar que tiene 1.000.000 de vida tampoco es tan difícil. O sea, solo es seguir el juego y ya. Tienen cara temerosa, pero son perkins al final. Estos simplemente existen obviamente para facilitarte con el solo de Terni, con el alma del Terradio. Es algo que me gusta, acá ya añadí esto en Fargus, así facilitando ese crafteo. O sea, de que tienes dos opciones, sufrir con el crafteo o luchar contra estos jefes. Yo, si te soy sincero, yo escogería la segunda opción. Luchar con los jefes. Y ese fue el cambio de Terra. Ahora el cambio de tierra. Creo que este sí es el otro, no sé qué concepto era, pero este sí es completamente lo que es de el tierra, que, o sea, campeón un poco nombres que no concuerdan mucho, pero bueno. Sí. Mira, táctica sí tiene temática de magma, ¿no? Sí. Debería ser como el campeón de la lava, algo así, para que no se confundan los dos, pero bueno, yo quién sé, para decir estas cosas. ¿No? También lanza estos del underground de la bendición. Segunda fase. What the fuck? Esto es lo que me encanta de los campeones, que tienen un respeto muy bien a su temática de lo que son las fuerzas en sí. Se mantienen en su elemento.
Ujú. Me acabo de dar cuenta que este weón me está recordando al jefe final del Donkey Kong Country Returns. Ah. Un Hollywood Cannon con balas. Ahora el campeón de la naturaleza. Weón parece una hidra. Sí, yo también cuando lo vi, pues es más sida que otra cosa. O sea, un Hollywood Cannon con balas profanas más subterránea y les borras los chitos de la cara. O sea, un palo voy ahí. Si te soy sincero, la Solar Eternity no te permitiría estar porque ya es básicamente más facilidad de lo que ya están por los efectos de por sí. Pero creo que habrá un jefe que se da providencia Nightmare, que ahí sí te permite usar el Solar Eternity porque, joder, ¿cómo vence esa llave sin el Solar Eternity? Más porque el modo en rabia no me jodas, prefiero usar el Solar Eternity para facilitarme un poco la vida. Incluso he visto que con el Solar Eternity también igualito tiene unas dificultades, así que... Mira este. Está guapo ese ataque. Esa dice que la meta sin el Fargus antes del Calamity 1.5. Bueno, junto con la estética esta de la bendición y toda la luz, parece que estuviéramos con un arco iris. Sí, lamentablemente al Hollywood lo nerfearon. Nerfearon a mi pana Hollywood. Bueno, lo nerfearon por la 1.5 de todo el tema de la reducción de daño a los jefes y todo eso. Igual, aunque la hayan nerfeado, sigue siendo poderosa. Ahora el campeón de la vida. Que te ataca con abejas. A la verga. Mucha vida. Las abejas son ¿cómo se llama? Se supone que son de las principales iniciadores de la cadena trófica de todo el planeta. Y sí, también te ataca con los pixies, que eso no lo puedes matar, porque acaso me olvidé una cosa. Las deidades, los pixies. Sí. Yo creo que se parece a Se un ángel en la bíblico, segunda fase. el sprite. Sí, creo que después se basó con los ángeles bíblicos originales, ¿no? Sí, los tronos, Ajá. que son ruedas. Sí. Creo que le queda bien más por su temática y su nombre, ¿no? Me empezó a doler la cabeza, no sé por qué. Creo que ya me he levantado demasiado tiempo. O estoy viendo muchos colores.
Ya no se puede conseguir peje, no. Sí, me sigue viendo, creo que tenemos que terminar luego este video porque me está molestando, en serio. Ay, au. Espérate, falta uno más. Emperatriz fase beta y ese Santi. Un poco sí, ¿no? Un poco sí parece. Así que el jefe me hace hacer que te medio prepara con el mutant y ya está. Un poquito. Ahora el cambio de las sombras. Oye, tiene que ser un murciélago porque sí. No había de otra. Cualquier cosa que tiene sombras, creadores, es un murciélago. No hay de otra. Toco asesinarlo, no hay de otra. Este es un monte espacio, aunque no lo parezca, es simplemente ir acercándote poco a poco al boss y ya está. Sí. Estos son un poco tol porque a veces te pueden dar, a veces no, dependiendo de cómo te muevas. El ángulo es siempre muy importante en estas cosas. Dice que prefieres Ya farmear no. madera o matar a este bicho. Yo prefiero la segunda opción. Igual yo ya estoy acostumbrado con los jefes difíciles. Y hablé a alguien que se jugó el infierno como 2 veces. Todo lo lejos. Oye, este parece un Pokémon. ¿Cómo se llamaba? Espérate. Ay, no sale, pero este literalmente es un Pokémon. El campeón de los espíritus. Y creo que también. Si es tan valiente, pasa ese Reaper, lo reto. Eso es de masoquistas, ¿Qué es eso? El modo Reaper del Monte Santi que te deja a 1 de HP. Ah, básicamente que quiere que haga no hit, joder, ¿no? Técnicamente. Pídeme cualquier jefe, sí, pero que me deje una vida para que me mate un golpe, no. Y sí, tiene un score cuando hace ese tipo de ataque. Todo la madre. Ah, por si acaso, a veces la más de esas manos negras te van a intentar agarrar, así que si te agarras, o sea, básicamente si te agarras, hará que te atengas hasta el jefe donde está haciéndote daño por contacto. Así que mejor y yendo en círculo con la intención de que no te alcancen esas manos. Creadores de mods de Calamity y like, hay que hacer bullet hell, no hay de otra.
Tim lo logró con Limi. Espera, por uno de tus beta testers logró pasarse el Reaper con Mili a la madre. Con Mili. Oh, este es como un Duque Firme, pero muy bufiado. Otro duque más, la puta madre. Y si te ataca, que este jefe le gusta atacarte con muchas lanzas. A ti me sale mujer. No puedo, ¿cómo se llama? Campeón de Will o no sé qué significa Will. Campeón de la voluntad. Se le cambió la voluntad. Lo hizo sin mods, se ayuda a la madre. Ahí está. Y si se vuelve invisible y te ataca con esto. ¿A qué te sale ese ataque, Sante? Al Mulor. No. Es algo que empieza con U. Esas ataques de lanza que te rodea y te hace así. Vale, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y eso es que lo jugaste. Sí, me está dando la cabeza tanto que no me pidas respuestas. Pero sí, tiene una referencia a ese ataque de onda en la Undi, de eso de las lanzas. Cierto, la onda. Si lo jugaste, sí. Si jugaste ya onda, creo que esto te da una memoria muscular. Eso del tema de las lanzas. La lanza, perdón, es que en serio, estoy tan pendejo por dolor de cabeza que no sé qué digo. No, pero sí es la. Se me extraña. Aparte que ahora mismo no me acuerdo los nombres de los personajes del Altarrón. Hace tanto tiempo que no veo nada de Darte de viejo. Por eso todo el Sans, obviamente. Y eso que Sachi dijo que te putabas como 6 horas contra Sans. Contra el Sans, no, contra el Jevil. ¿Cómo es que ¿cómo es que no juega de Undertale nunca en directo? A lo mejor algún día. Pero sí. Y mira que me faltó el jefe secreto del capítulo 2 del Altarrón, que es el juego cuando salió el Spamton. Me faltó ganarle eso porque no me daba cuenta de que tenía acceso al jefe. Ahora el campeón de Cosmos, que tiene los poderes de los pilares. No de los pilares, sino los poderes estos de la armadura de endgame de Vanilla. Ahí está un pequeño agujero negro que te trae. ¡Pum! El Sawaruto. Me encanta ese efecto por si acaso. Está súper bien hecho. De hecho, para recrearlo hace falta saber cosas de Adobe After Effects, si quieres hacerlo en video. Muy bien, estamos en modo fase 2. Esto es un poco aquí porque tienes que ir moviéndote sin parar para que no te golpee de esa forma. Y aquí tienes que tontear a ese punto porque si no cagaste. Es como un blanco. ¡Pum! Mira cómo hace este. Esto lo vuelve más complicado en su segunda fase. Si has jugado contra Asgore, esto te da un medio conocido. Y una cosa, con el solo Terraria me he dado cuenta que puede hacer el freeze. Hay un botón de tecla del fármaco de eso.
Está recordando demasiado esa pelea fanmade que hicieron de un Sans con pistola por el tema del blanco. Ese ataque de puño, si estás en esa posición, no te va a dar nunca por si acaso. Mientras que vas cayendo lentamente. No entiendo a la gente que dice que Azure es difícil. No, Azure no es muy difícil. Lo que pasa es que también, Santi, tienes que darte cuenta que la gente que jugó Undertale fue su primera experiencia con algo parecido a un Bullet Hell. Como que no es un género que mucha gente conocía hasta ese punto, antes de ese punto. Ahora fase 3 con las lunas estos. Y sí, mientras que lo ataca se va a cerrar el círculo. Buena forma de mantener presión. El bueno te ataca con PNGs de la luna. Igual está bien, da un poco de realista, un poco extraño, pero me gusta. Muy bien el último video. Yo que sé de las cosas de Terra de Calamity. A ver. Si no es ese, déjame ver para comprobar. Sí, 6 minutos de Calamity, montón de información. Y todo se fue. Información inútil. Este es un video especial de una serie de 10 partes. Ok. The vortex popper and effervescence are both. Dice, el Vortex Popper y el Effervescence son armas derivadas del Xenopopper, from the Xenopopper, as they both fire bubbles. debido a que ambas tiran burbujas. However, only the effervescence keeps the Xenopopper's look. Sin embargo, solamente la efervescencia mantiene la cámara de burbujas del Xenopopper. chamber, and this chamber is hidden or omitted in the vortex popper. En el Vortex Popper no está. Right. Originally, there were two Originalmente habían dos barras post-criógeno. cryogen bars. Las barras Frigid frígidas, bars, which were dropped by que criógeno. Ah, sí, me acuerdo de esas and barras. cryonic bars. Y las Cryonic, que Y se las barras vienen. I cayónicas. guess this Sí, was existían esas barras, the esas frigid barras. bars were removed. Supongo que esto era confuso, así que Lo que las pasa es que barras frígidas se quedan. la primera barra, ¿cómo se llama? Era muy confusa, también me confundí un poco hasta que me di cuenta que era completamente diferente y que solo servía para hacerte la armadura esa de hielo. Hoy sí otra opción para no hacerte con el titanio y todo eso. Pero sí, al parecer quitaron las frígidas, Pero curioso. sí, Additional neta. trivia fact about frigid bars. Otra cosa acerca de las barras frígidas es que su tooltip decía... ¿cómo se llama esto? Frías al tocar. The touch. This was meant to be an addition to Esto debería ser una adición a la de caliente al tocar de warm la to the touch del and tooltip hot to the touch de la barra features found in meteorita. meteorite and hellstone bars in the base game. Calamity has its own rarity system as El Calamity tiene su propia sistema de rareza como extensión del juego base. game. There's 6 or 7 new Son base 6 o 7 nuevas rarezas. Turquoise rarity encompasses items from right La turquesa, que es todo lo que después de Providencia, hasta los sentineles, hasta el devorador. Sentinels, the Devourer, and Poltergeist. Y el Pure green is Poltergeist. for post-polter- Verde puro es después del Poltergeist, hasta antes del devorador de dioses. Dog. Dark blue is post-dog. El azul oscuro es después del devorador, pero antes del Yarn Yarn. items, and violet is Y violeta es después de Yarn. yarn items. S-Cal tier items have the spec Las de Supreme Calamitas tienen una rareza. ¿Cómo es esto? Rosa chillón. hot pink rarity, such as shadow spec bars and their crafts. Trade on items from update 1.5 Las cosas del Dryadon tienen and una onwards have a dark naranja orange oscura. rarity. Of course, many items also have their own unique rarities, but we won't be going over that. Muchos items tienen sus propias rarezas, pero no hablaremos de In the eso. olden days, donated items used to have a special dark red rarity. En los viejos días, o los ítems de donadores solían tener una rareza roja extraña. Nowadays, it just has donor or developer Sin embargo, ahora solamente tienen ítem de donador o de desarrollador item abajo. dark red or hot pink below, and the items have normal rarity designation. Tienen rareza Radomir normal. is presumably a portmanteau Esta ratomera es precisamente
both Terrorblade and Meowmere. Es una fusión de la Terrorblade y la Despite this, it Meowmere. doesn't include the Meowmere in its recipe. Aún así, no mantiene a la Meowmere en su receta. Fabsol's vodka is made from ale. La vodka de Vodka de Fabsol Fabsol. está Ale hecho de generally ale. has a rather low alcohol Es generalmente muy bajo en alcohol comparado con la vodka. content compared Así to que supongo que vodka, este licor though I guess this liquor is magical in nature, es mágico. so whatever. Así que no The importa. robes of Calamity are Las ropas a ver, la armadura, las ropas de calamidad solamente mantienen la manta de the las mantle of the ropas, robes, but the armor itself actually pero la encompasses the armadura robes. son todas las ropas. Since the Crystal Crusher can destroy arena blocks, we Como el destructor de cristal puede destruir bloques de arena, can podemos say that decir arena blocks have a pickaxe power requirement of que los bloques de arena tienen un requerimiento de 1000 de pico. 1000%. The flame sprites for the 4 candles sold by the drunk princess within its inventory and on the ground are Las flamas de las velitas están dibujadas de forma distinta en el drawn inventario. slightly differently. Illustrious knives have slightly more knives per shot than both of its predecessors. Los cuchillos ilustres tienen más cuchillos en cada golpe que sus As the extra knife predecesores. chances are rated slightly differently, the illustrious knives throw a tenth of a knife more per throw on average. The Twinkler Critter at 40% bait power is referred to in the beast El Twinkle Critter a un 40% de poder de pesca es referido en el bestiario como una carnada as útil. useful bait. It is the only critter in Calamity referred to in this. Es la única criatura en el Calamity que se refiere de esta forma. This one comes courtesy of all the comments on the Vanilla Part 6 video, and I thought it'd be fitting to put it here. Murasama comes from Metal Gear Rising Revengeance, La Murasama viene del Metal Gear Rising Revengeance. Aparentemente spelling or mistranslation of the Murasama. en Metal Gear es una forma incorrecta de llamar a la Muramasa. Swordsmith and Swords name. So the two are in fact related. Así que sí que están The relacionadas. spectral hammers fired by the Ponage Hammer do not resemble the modern Ponage Sí, la barra de vida también es del Metal Gear. Hammer, but actually the old sprite of the Ponage Hammer. In version Espérate. 1.2.3.005, Aguanta. the spectral hammers Dice, los martillos espectrales del Poundhammer no son como el fired by the Poundhammer Ponage moderno, Hammer sin do not embargo, resemble the modern Ponage Hammer, but parecen el actually the old Poundhammer sprite viejo. of the Ponage Ok, ya veo. Hammer. In version 1.2.3. En la 1.2.3.005 de noviembre 30 de 2007, las barras de Cruxtix fueron llamadas las barras caóticas. Cryptix bars were renamed to chaos Ah, sí. bars. Newer players Actualmente lo han cambiado. O sea, la primera vez que yo jugué la 1.4, pero aún seguía las barras caóticas, por así decirlo. Y ahora se Después conocen como las barras de actualmente escoria. cambiaron a as esto. scoria bars today. Es de escoria. In Igual, fact, a lot of a ver, que se ve diferente, pero es básicamente lo mismo lo que Sí, cumplen jugué lo una vez. mismo. De hecho, muchas cosas relacionadas a las barras de caos a las barras caóticas fueron stuff renombradas. related to chaotic bars were renamed. La taxia fue The Ataxia renombrada. being renamed to hydrothermal, the A la, scoria being a la hipotermal, las alas de la renamed to discordia, mantle, a la manta adal, and la bars barra de life la being vida, renamed to life alloy. al componente de la vida. On April Fool's Day, the normal status message, the soul En April Fools, el mensaje de estado llamado las almas dejaron su... Las almas... ¿Cómo es esto? Dejaron su tormenta acídica, stirred the acidic storms, which displays after Poltergeist is defeated, que aparece luego de que Poltergeist es derrotado, se reemplaza por un boomer. Nos espera Boomer awaits at a 5% chance. con un 5% de chance. Calamitous and Supreme Calamitous speak in the Un color boomer, FFA sí, al Lord Duke, 500. ¿no? Sí, Calamity y Calamitas hablan en este color. This is also the same color used to display the air is getting warmer. También este color es utilizado para cuando el juego te dice el aire está caliente alrededor de ti, Before Yarn starts his second phase. antes de que Yaron empiece su segunda fase. Similarly, Draydown always talks in hash. Dradon siempre habla en este otro color, Except when he asks excepto cuando te dice que hagas que escojas en el For more Exmec. gravitas, he speaks in hash D5040B instead. Él habla en este otro color. In Calamity 1.5.1.003, the Profane Guardians got En la 1.5.1003, de los guardianes profanados tuvieron sus nombres normales al lugar names de outside of just main rock and crystal. a diferencia de Instead sus becoming nombres Commander, Defender, and Hero. genéricos.
Despite the serif tracers showing 3 wings on its sprite, aunque las pisadas de serafín muestran 3 alas en su sprite, the flying la animación only solo shows 2 muestra wings, with the middle 2. green stripe showing on top. The same applies to Elysium Eso Ok, pasa eso con no me las di cuenta pisadas de eso. delicianas. tracers. Se toca el except color the aparece en color el appears in lugar the correcto. place. The sigil of Calamitous has a missing pixel in the El icono de Calamitas tiene un píxel que no está en el lado izquierdo de su círculo left side of the central, middle circle, leading me to eternally see the pattern on it as a que hace que parezca un signo de pregunta. I don't know if this is a thing that other people see it as well. Pretty much everything made from Meld Construct used to be based around Xerox. Todo lo que está hecho de constructo de Meld estaba basado alrededor de Xerox, Primordial god in the Calamity. un dios primordial del dios de The alcohol Calamitas, sold by del universo Calamitas. the Drunk Princess El alcohol grants debuff vendido por la princesa borracha da debuffos que da debuffos. Tiene un fondo así púrpura, en la expresión del podcast de Fapsul. Much like the vanilla buffs or debuffs, Como los buffos de del vanilla o los the debuffos, Titan Scale buff uses the old guide Voodoo Doll los buffos del Calamita también ocupan el sprite viejo del muñeco Voodoo del guía. player. While there Nos vemos, Santi, que tengas bonita noche. Bye. is an Omega healing potion obtainable after Devour of Gods, A ver. Se puede conseguir una poción de curación omega, pero no se puede obtener una poción de mana instead we de are left with esta Potion variedad. of Supreme Mana Potion. Nos quedamos con la Suprema. Calamity makes chlorophyte bars take 4 chlorophyte ore instead of 5 or 6. El Calamity. Esto es lo que mira, El Calamity solamente esto ocupa aumenta esto. 4 de clorofita para las barras. The vanilla game Ah, cuts the glowing mushroom cost of true might by a factor of 3. A good cure of the vanilla game and cuts the glowing Y hace que el coste de las barras de Shumita baje en cost 2, of en true 3. might by a factor of 3. A good cure feature in my opinion. No un cambia buen calidad de vida, en mi opinión. Sí, Opino lo bueno, mismo. de calidad de Que, vida. ¿cómo se llama? De que aumenten la clorofita y no solo eso, también los corazones de fruta y la vulva de plantero. Pues lo aumenta obviamente por el problema de la RNG. Ajá. El devorador de Cots tiene un nombre, obviamente. Also includes a second pun, the eater of El comedor de... ¿Cómo sería esto? De mareas. sodium clusters once generated El clúster Exodium, una vez generado con planetoides existentes, ahora genera sus propios planetoides. but now generate in their own planetoids. The aquatic heart used to have 2 colors based El corazón acuático solía tener 2 colores basados en el color de la entidad de on the misteriosa. color of the question mark entity killed. I remember myself preferring the green buff. On the topic of Anahita, En el tema de Anahita, aparentemente Anahita es el nombre de una deidad apparently Anahita is the zoroastriana. name for a Zoroastrian deity of the waters, which I guess is related to the boss at hand. The color of perennial ore on the map El color del oro perennial en el mapa es de este color. C8FA64, which is a rather energetic lime green. The seafood is made from sulfurous sand, starfish, and La comida de pez está hecha de arena sulfúrica, una estrella de mar y tiburón. Sin embargo, parece ser un poco algo de sushi. sushi that is, I doubt would taste good. Dudo que sepa The bien. Supreme Bait Tackle Box Fishing Station has a serious El accesorio de pesca definitiva tiene un nombre muy interesante. and while it is great, I don't know why it's called a station. No sé por qué se le llama una estación. And finally, the Siren Priest Finalmente, los audífonos de contra las sirenas se refieren a la entidad misteriosa que la previene de spawnear. Anahita, not question Como Anaita, sin embargo, no como la entidad misteriosa. mark, the chosen name for that mob. Curioso. Bueno, ¿qué te puedo decir el video? Interesante. ¿Ah? Está interesante, la verdad. O sea, No. un chingo de información así trivial, pero que da interés saber. Bueno,
Ok. Ahora, antes de irnos, Ujú. quiero hacer unas pequeñas preguntas si se puede. Dime, ¿qué pasó? Pues, primero que nada, ¿qué opinas de lo que estaba ahí todo el tiempo haciendo haciendo tu servidor? Estaba viendo, como te dije, es un poco raro tenerlo así, pero si va a ser un rol no estaría mal, creo yo. O sea, tendríamos que verlo Sí, esto, pero ya arreglaremos ahorita poco a mismo, poco. pues, por lo que he visto, o sea, no sé si te das cuenta, pero le he puesto todo lo más posibles. Ujú. Básicamente, aún así me falta un poco más, pero tengo que unirme al primer servidor, luego que el canal, luego luego de que luego que hacer seguir y poner el canal ahí un poco, aún así me gusta hacerlo. Ujú. Bueno, sí toma un También he poquito de puesto tiempo. ah, Sí toma tiempito poco a poco. sí, también he puesto el estado para que te quedes ahí enterado de lo que pasa. Ok. Ujú. Ay, y bueno, ¿qué te pareció los videos que te mostré cuando te dije sobre en el podcast? Muy interesante ver estos cambios de que le han estado haciendo poco a poco al Calamity ahora que está en la 1.4 y bueno, ver todos los demás los jefes estaban muy épicos y todo. Me alegra ver estos Ujú. videos. También me sorprende de que también van a regodear muchas armas, ¿no? Y todo. Es como que parece que quieren regodear todo el tema del Calamity para que Mm, se vea muy actual. ujú. O sea, de poco a poco. Mm, Aún así, ahora que lo pienso, me olvidé también hay una cosa del infierno que me olvidé una cosa, de que ha puesto una imagen de las próximas actualizaciones en el teaser. Acá no, Mm, en Twitch no se ve, pero porque no lo han puesto. ya veo. Por ejemplo, aquí este es ¿cómo se llama? Inferno Roadmap, o sea, el roadmap de las actualizaciones que tienen planeadas. Mm, Espérate ¿dónde te lo paso? Por si acaso. el- Mejor en tu MD. sí, al MD. Espérate. Aquí está. Si quieres puedes mostrarlo en tu Steam un ratito. A ver, Ahí está. segundo. Segundito. A ver. Entonces pongo esto. Y aquí es como va a ir lo del Ujú, infierno. Curioso. ujú. Ya lo tienes ahí, ¿no? Sí, aquí está. ¿Mm? Sí, ya lo tengo puesto, ¿no? Aquí lo estoy viendo. Ya. Aquí está. O sea, aquí están, se ven los cambios futuros que lo van a hacer. Que Ujú, ya están confirmadísimos. Ahorita mismo ya están, por si acaso, están haciendo el del tema de la providencia y todo eso. ujú, Luego va a haber el tema de los centinelas primero al parecer. mm, Me pregunto cómo serán los cambios, porque he visto algunos teasers, más sobre todo de Stone Weaver, que va a tener temática de los elementos que controla, o sea, más bien del clima, más que todo. mm, ya veo. También del Celeste Boy, que va a tener temática neogeónico. El Ujú, ciclo no ha mostrado nada, así que no te puedo decir mucho. Lo de la 1.5 que está del Old Duke y el puerto de gas me da mucha curiosidad porque cómo lo van a hacer. mm, Ya de por sí cuando hemos visto ya el infierno del Duque normal y quedó genial, ¿no? mm. ¿Mm? Sí, esto, o sea, todo parece genial. Ay, me estoy muriendo un poco. También en la 1.6 del devorador de dioses y el Yadon, que hemos visto sus versiones beta, pero por decirlo alfa, más que todo. Sí, falta ver cómo serán definitivamente. Ahí por último va a estar los exomes y super calamitos. Que los exomes ya hemos visto mucho. Ujú, Ya por la versión de beta sobre todo. Y están geniales, más sobre todo sus efectos de muerte que están muy bien. El efecto visual. mm.
Aunque por lo que he visto, cada vez que escoja va a ser una especie de batalla realmente diferente de lo que escojas. O sea, si escoge a uno en específico, es completamente diferente de la batalla que se da. Mm. Y con el tema sobre Calamita creo que está muy enigma porque no se sabe cómo se da. Ya de por sí ya Calamita normal en Inferno demuestra qué tan poderoso es. Sí, O sea, Calamita doppelganger, mejor dice, sí, la la copia. clon. Sí. O sea, literalmente es como que te da la sensación de que en serio eso es todo, en serio es el poco poder que tiene la bruja verdadera. Mm, Así te hablas así, o sea, no me imagino cómo sea todo su poder. sí. Bueno, creo que me voy desconectando por ahora, sorry. En serio que me está doliendo mucho la cabeza. Es mucho, creo que es que vi mucho color. Sí, hace mucho efecto visual, creo que te dolió un poco. ¿Te dio epilepsia o qué? No, no, es que simplemente me está molestando la cabeza y me está dejando tonto. No entiendo. Ahora Bueno. que lo pienso, porque ahorita mismo no me he explicado. Tú ayer en la muy noche, como las 11, nos dijiste de Ah, que sí, lo fue que pasa todo es que hospital. le dije al principio de stream, pero no estaba. Lo que pasa es que anoche pensé que me estaba dando apendicitis, weón. Porque me empezó a doler, o sea, fuerte el costado. Y yo sigo con la fiebre secuela del COVID. Y, Ah, o sea, yo pensaba que a lo mejor simplemente era que me estaba dando apendicitis de verdad, porque me estaba preocupando, weón. O sea, mm, incluso pensaba en lo mismo cuando me estaban viendo al principio, porque cuando te registras, o sea, cuando vas al hospital así de consulta en la noche, te registra primero una enfermera los síntomas y me dieron un código amarillo pensando que sí podría haber sido, pero afortunadamente no fue. Simplemente me dio una información ya, un poco extraña. ok. Sí, No, no, pero normal, literalmente como te dije en la tarde, me tenía demasiado un poco preocupado, porque sí, güey. literalmente estaba muertísimo. Ujú. Pero bueno, Pero me alegra que estés bien, como dijo Sachi, murió de putos. sí, morir de putos. No se puede morir en este canal y ya está. En fin, No gentecita. sé. Yo creo que me voy despidiendo. Nos vemos. No sé si mañana, pero voy a tratar de hacer el stream el resto, lo que queda del fin de semana. Y bueno, nos vemos. Bonito Ujú. día, bonita noche, bonita lo que se estén diciendo. Y bye bye.